Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista a los juicios políticos que lleva adelante la Comisión de Fiscalización. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Y para conocer detalles en cuanto al trabajo que lleva adelante esta mesa legislativa, ya nos acompaña el asambleísta Raúl Tello. Él es integrante de la Comisión de Fiscalización. Raúl Tello, ingeniero en gestión, máster en dirección del desarrollo local, asambleísta por Pastaza por el movimiento Unidos por Pastaza, integrante de la Comisión del Derecho de los Trabajadores y la Seguridad Social, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Entre las solicitudes de juicio político que tramita la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional es una que le encabeza la asambleísta Verónica Guevara, quien busca llevar a juicio político al exministro de Agricultura, Rubén Flores. Precisamente la legisladora entregó ya las pruebas de cargo hace pocos días, pero vamos a ver más detalles en el siguiente video. La asambleísta Verónica Guevara es la proponente del juicio político en contra del exministro de Agricultura, Rubén Flores. Durante casi 2 horas, la legisladora expuso los motivos que, según su juicio, argumentan el incumplimiento de la Constitución y varias normativas. En consecuencia, el ministro ha sido incapaz de alcanzar el fortalecimiento de la comercialización y distribución de alimentos, función asignada por la Constitución en el numeral 10 del artículo 281, porque incluso hasta la presente fecha se sigue teniendo problemas de comercialización. La legisladora cuestionó que Flores fijara franjas de precios para el arroz y el maíz sin considerar los costos mínimos de sustanciación, lo que aseguró trajo consecuencias al sector. Lo cual resulta contraproducente y causa efectos adversos en el mercado nacional, trayendo consecuencias irreversibles, especialmente para el sector maicero y arrocero nacional. Dijo que Flores no solucionó la problemática de la distribución de alimentos ni tampoco alcanzó una planificación de comercialización. Que buscan cubrir los costos de producción más una utilidad razonable. Cuestionó también los compromisos con la comunidad lechera y la suspensión del areteo de ganado. Nunca podré comprender cómo un señor ministro de Estado pudo haber firmado un compromiso, que pudo haber fomentado delitos de abigeato, de contrabando y haber puesto en riesgo zoosanitario a nuestro país. Luego de escuchar las pruebas de cargo, la comisión votó para solicitar las pruebas de oficio, entre ellas a los representantes de la empresa pública de almacenamiento y comercialización de productos agropecuarios. Además, la mesa legislativa deberá escuchar los argumentos de defensa del exministro Rubén Flores. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí revisábamos lo que fue las pruebas de cargo en contra de el exministro de Agricultura, Rubén Flores. Esta solicitud de juicio político que empezó ya a ser tramitada al interior de la Comisión de Fiscalización. Pero vamos a saludar con nuestro invitado, asambleísta Raúl Tello. Bienvenido a Tercer Debate. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Muy bien, asambleísta. Veíamos en el reportaje precedente lo que fue las pruebas de cargo de una de las solicitudes de juicio político que lleva adelante esta Comisión de Fiscalización. Durante los últimos meses se han visto varios procesos en contra de los ex vocales del Consejo de la Judicatura y a lo largo de la última semana también usted tuvo algunos criterios vertidos en el Pleno de la Asamblea Nacional cuando se mencionó una solicitud de juicio político en contra de los actuales vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio. ¿A qué quiero llegar? ¿Cómo avanza, cómo mira usted todo este proceso que lleva adelante esta Comisión de Fiscalización que sin duda ha sido una de las más cuestionadas, observadas, comentadas a nivel político? Precisamente yo he sido quien he cuestionado el funcionamiento de esa Comisión de Fiscalización. Considero que desde el ámbito oficial, cuando se conformaron las comisiones legislativas, realmente en la Comisión de Fiscalización tuvieron mucho cuidado
en poner a legisladores que sean sumisos al poder y que vayan a cumplir consignas desde el lado del oficialismo que signifique no llegar a procesos verdaderos de fiscalización. La fiscalización entendida no como el hecho de querer molestar a un gobierno o querer molestar a funcionarios, sino como la posibilidad de hacer un control político. ¿Para qué? Precisamente para que no sucedan todas las irregularidades que sucedió en el gobierno del correísmo. Mire, yo he sido funcionario público en otra instancia, fui alcalde, y yo siempre he considerado que una gestión al frente de una institución sin oposición, sin críticos, es una gestión que va directamente al fracaso. Y va directamente al fracaso, ¿por qué? Porque las cuestiones críticas, porque el control, porque la fiscalización permite rectificar, permite enderezar acciones y permite que los funcionarios tengamos todo el cuidado para gestionar adecuadamente el funcionamiento de esa institución. Igual sucede con el país. Contraposición de poderes, de Desde visiones. luego que sí. Mire, eso es lo importante de un sistema democrático, de que exista un contrapeso que permita de manera adecuada el señalar las deficiencias, los errores, las limitaciones de funcionarios que pueden estar en otro espacio y que deben de servir fundamentalmente para la rectificación. Y obviamente, el ejemplo más claro de que no tener aquello permite hacer lo que sea, permite cometer irregularidades e ilegalidades, es lo que sucedió en la época O más del bien correísmo. no cometer. Claro. Esos errores sería lo óptimo. Desde luego que eso es lo óptimo, pero siempre la administración pública va a tener este tipo de situaciones porque de pronto no todos los funcionarios, no todos quienes están al frente de las diferentes instancias cumplen adecuadamente, no todos cumplen con la misma dirección que puede tener un presidente de la República o un alcalde o un prefecto. Es decir, existen funcionarios que de pronto se desvían del camino, pero alguien tiene que señalar en qué momento se desviaron y alguien tiene que sancionar y alguien tiene que hacer algo. En el momento en que no existe control político, los funcionarios tienen carta abierta, tienen un cheque en blanco para hacer lo que se les viene en gana. Pero, asambleísta, también ha habido quienes han señalado en su momento que, bueno, la Comisión de Fiscalización se ha mantenido en la congeladora respecto de varios casos que los han denunciado. Y hay quienes han señalado también que no todo juicio político o solicitud de juicio político tiene que derivar en la destitución o censura del funcionario. Desde luego que sí. Mire, aquí hay algunas cuestiones que señalar. Primero, no todo proceso de fiscalización tiene que terminar en juicio político. ¿Por ¿Usted qué? está consciente de aquello? Claro. De que no necesariamente tiene que ver la censura y la destitución. Pero es que de pronto en la administración pública sí se pueden cometer errores, ahí sí, de buena fe. Es ¿Usted decir, cree que hay errores de buena fe? Sí hay errores de buena fe, desde luego que hay errores de buena fe. De pronto la inobservancia de alguna cuestión secundaria que no afecta a la generalidad de la comunidad, que en definitiva no puede significar un perjuicio al Estado, que es una cuestión simplemente de forma. Entonces, no tiene que derivar en un juicio político, sí, el funcionario, ¿qué es lo que tiene que hacer? Simplemente rectificar. Mire, en los mismos exámenes de la Contraloría, no todas las observaciones culminan con sanciones, ¿sí? A veces son observaciones, ¿para qué? Para que se rectifique, se hacen observaciones para que se rectifique y no derivan en sanciones. Entonces, aquí hay que mirar el tema de la proporcionalidad, la gravedad de la falta. Lo que yo sí digo también es que no hay que esperar que el funcionario cometa una serie de infracciones para llevarle a juicio político. Puede ser necesario una sola infracción, pero una infracción que sea contundente, una infracción que significa una afectación grave a los intereses de los ecuatorianos y ecuatorianas, tiene que culminar en un juicio político. Y ahí vamos con los ejemplos. En el caso del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, la Comisión de Fiscalización finalmente recomienda el juicio político, así está en el informe. Y lo que señala es que el funcionario desvió o por lo menos tomó $300 millones de la cuenta única
para la reconstrucción de las provincias de Manabí para otros fines. Luego de 14 días, esos 300 millones de dólares fueron regresados o retornaron a esta cuenta única, pero la comisión identifica que hay un supuesto incumplimiento de funciones. Este puede ser un ejemplo. Sí, pero mire, a mí me parece esto una falta grave. Una falta grave en la medida de que no es que las provincias de Manabí y Esmeraldas han sido debidamente atendidas en el tema de reconstrucción. Por el contrario, ahí existen una serie de incumplimientos. Y existiendo ¿adicionales a los esos 300 incumplimientos, no, incumplimientos en lo que tiene que ver a obras de infraestructura, en lo que tiene que ver a que esas provincias puedan recuperarse. Existiendo esos incumplimientos, esos compromisos que hizo el gobierno en su momento, no precisamente el actual, sino inclusive el anterior, no se ha cumplido con aquellos compromisos con esas poblaciones. Esas poblaciones siguen sufriendo los efectos de lo que fue el terremoto. Entonces, decir de que esos 300 millones no se requerían en determinado momento para la reconstrucción de Esmeraldas y Manabí, me parece un absurdo. El ministro dijo que esos recursos estaban ociosos, son palabras textuales del exministro. Pero el hecho de tenerle ociosos significa también una responsabilidad adicional de quienes estuvieron al frente de la reconstrucción. Y por eso yo he dicho, no debemos de quedarnos exclusivamente en el tema de los 300 millones que se desviaron, ¿sí? Sino que tenemos que analizar todo el tema de lo que ha significado la reconstrucción y en dos ámbitos. En el ámbito primero de que se cumplió o no se cumplió aquello y también en el ámbito de la honestidad en el manejo de sus fondos públicos. ¿Por qué? Porque conocemos de que existieron recursos inclusive de organismos internacionales, existieron donaciones, existieron contribuciones que hicimos los servidores públicos aquí en el país y no se han rendido cuentas de aquello. Entonces también tiene que servir ¿para qué? Para decir, a ver, ¿se invirtió o no se invirtió todos esos recursos en la reconstrucción de Manabí o Esmeraldas? O también, previo a lo que hizo el ministro de Finanzas en esta ocasión, ya se hicieron otros desvíos de fondos que no han permitido ir a cumplir el objeto para el cual esos fondos se obtuvieron. ¿Y esa era responsabilidad del exministro de Finanzas o del secretario técnico para la reconstrucción? De los dos. Y por ello yo creo que también este juicio político debe de servir para abrir un camino de fiscalización al secretario técnico para la reconstrucción. ¿Al actual o al anterior, Carlos Bernal? Al que estuvo, al anterior que además tuvo muchísimos cuestionamientos y muchísimos cuestionamientos fruto también de los incumplimientos que ha habido en el tema de la reconstrucción de Esmeraldas y Manabí. ¿Podría la comisión solicitar información, si bien el juicio político pasó ya de las manos de la Comisión de Fiscalización porque elaboró ya un informe y ahora la siguiente instancia será el Pleno de la Asamblea Nacional, pero la Comisión de Fiscalización solicitaría tal vez información a la Contraloría respecto de las donaciones internacionales? Recuerdo que hace pocos días la Comisión de Fiscalización se trasladó hasta la ciudad de Manta y luego efectuaron varios recorridos, fueron por Tarqui, en la tarde estuvieron en Pedernales y allí observaron algunos procesos de la reconstrucción de la provincia de Manabí y era evidente que durante ese recorrido había viviendas, por ejemplo, que no habían sido entregadas a los ciudadanos, edificios que todavía se encontraban allí destruidos, efectos del terremoto del 16 de abril. Si usted lo acaba de decir, mire, existiendo todo eso, los 300 millones se intentó utilizar en otra cosa. O se lo utilizó, a pesar de que en 15 días se los haya devuelto, pero se lo devolvió ¿en base a qué? En base al cuestionamiento público, pero la infracción ya se cometió. Luego, yo considero, y eso lo voy a exponer en la Comisión de Fiscalización, de que este tema no tiene que acabarse con el juicio político al exministro de Finanzas. ¿Tiene que ir más allá? Este tema tiene que ir más allá, y tiene que ir más allá porque los incumplimientos son evidentes. Los incumplimientos son evidentes y obviamente también los cuestionamientos, ¿sí? Hay que ver si se invirtió honestamente, transparentemente esos recursos. Y al respecto de eso, existen cuestionamientos desde Manabí, desde pobladores de Esmeraldas, al manejo de esas cuentas. Y eso le corresponde obviamente a la Contraloría General del Estado. Pero desde la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización, no podemos desentendernos de un tema tan importante, de un tema que tiene que ver con solidaridad, de un tema que tiene que ver
con el hecho de atender a hermanos y hermanas ecuatorianas que fueron afectados por una catástrofe. Esto en cuanto a la solicitud de juicio político en contra del exministro de Finanzas. Paralelamente, la Comisión de Fiscalización recibió hace pocos días a la legisladora Verónica Guevara, quien presentó sus pruebas de cargo en contra de la solicitud, o más bien por la solicitud de juicio político en contra del exministro de Agricultura, Rubén Flores. Y la legisladora básicamente lo que dijo es que no hubo una política pública para la situación del agro. Esa sería entonces una causal que podría motivar lo que la comisión recomendaría, el juicio político en contra del exministro. Mire, yo creo que no se puede quedar exclusivamente en la responsabilidad del ministro de Agricultura. Esa responsabilidad la tienen también funcionarios y ministros de Agricultura anteriores, porque la desatención al agro no es un tema reciente, es un tema concurrente, es un tema que ha sido histórico ya en el país. El apoyo a los pequeños y medianos productores ha sido limitado. Yo cuestioné la propia ley de fomento productivo aquí en la Asamblea Nacional precisamente por aquello, porque aquí en el país exclusivamente hemos estado acostumbrados al apoyo para los grandes productores, el apoyo para los grandes empresarios, el apoyo para los banqueros, el apoyo para los importadores, exportadores. ¿A través de qué? De la remisión de intereses y multas con organismos como el SRI. Pero nos hemos despreocupado de un verdadero apoyo a los sectores productivos, a los pequeños y medianos productores de este país. Y en esto, desde luego, al sector agropecuario. Miren, nuestro país nos cansamos de escuchar en los discursos que es un país eminentemente de vocación agrícola y ganadera, fundamentalmente agrícola, pero existe un verdadero apoyo a los pequeños y medianos productores. Revisemos cuáles son las tasas de interés para los pequeños y medianos productores de este país. Pero se les otorgó varios procesos de remisión de los intereses, multas y recargos. Eso se lo analizó dentro de la Comisión de Desarrollo Económico. Mire, pero aquello para los pequeños no es prácticamente nada. Sí, es una cuestión ínfima. Había que avanzar hacia la condonación de deudas, que era lo que ellos no pedían. tanto en eso. Mire, deberíamos de avanzar hacia ablandar los intereses para los créditos que se orientan hacia la producción agropecuaria en este país. Hacia allá debemos de ir, porque es imposible, pues, que podamos tener un desarrollo agropecuario en este país pagando tasas de interés de entre el 15 y 16%. Es imposible. No hay un nivel de producción o un sistema de producción o una actividad productiva en el campo que permita pagar esos intereses. La única alternativa sería que siembren marihuana o cocaína, porque de ahí, sembrando los productos de consumo popular, los productos lícitos, es imposible pagar esas tasas usureras. Entonces, mire, el tema del endeudamiento público. Sí, el Ecuador se endeuda para todo. ¿Por qué no podemos obtener líneas de crédito que nos permitan entregar a los agricultores de este país, pero a los pequeños y medianos productores, créditos con tasas de interés de entre el 6 y el 7%? Sí, endeudamiento, ¿para qué? Para desarrollar el sistema agropecuario de este país. ¿Endeudamiento para qué? Para crear fuentes de trabajo a través de aquello. ¿Endeudamiento para qué? Para que puedan surgir esas familias que están viniendo del campo a las ciudades a engrosar la fila de desocupados. Entonces, sí, otorguemos créditos blandos a ellos y ahí sí el sector agropecuario podrá surgir. Pero no únicamente eso, también démosles acompañamiento, pues, acompañamiento técnico a ese sector. Entonces, el tema de la falta de política agropecuaria en este país, enfocarle como una responsabilidad exclusiva del anterior ministro de Agricultura, a mí me parece que es un error. Sin embargo, de que está ahí su responsabilidad, ¿sí? Pero es un tema de Estado, es un tema de gobierno, que en estos momentos tampoco es que se ha corregido. Porque hay varios sectores de los agricultores que precisamente han realizado manifestaciones. Es que el problema se mantiene, y se mantiene porque no es el problema de un ministro de Agricultura, es un problema de una política de Estado. Que no la hay, no la ha implementado tal vez el actual gobierno. No existe una política, no existió en el pasado. Y es allí en donde se debe de establecer una política de mediano
y de largo plazo, no una política que deja de ser política si es cortoplacista. Pero ahí, legislador, habrá quienes le cuestionen y le digan, en el sector del agro también hay otros factores que entran en escena. El efecto climático. Hay algunos que señalan que, por ejemplo, durante la época de invierno, bueno, arrasan con sus cultivos y se termina. Y evidentemente el agricultor quedó con una deuda porque accedieron a créditos precisamente para la compra de maquinaria, de semillas, de ser el caso, pero viene el invierno y termina por arrasar todos sus campos. Mire, ahí se justifica lo que hizo el gobierno y la Asamblea Nacional con la Ley de Fomento Productivo. Sí, la condonación, la remisión de intereses, renegociación de los créditos, ahí se justifica. Pero usted cree que se justifica aquello con los banqueros, que si usted revisa las cifras, ellos obtuvieron ganancias, ellos no han obtenido pérdidas, ellos no han sido afectados por la situación climática, ellos no han sido afectados por situaciones de catástrofes. Revisemos. Pero señalaban que no había estabilidad jurídica en el país. Mire, y que por eso no podían obtener réditos económicos. No, si revisamos las cifras, han obtenido réditos económicos. Lo dijeron en la Comisión de Desarrollo Han obtenido económico. Ganancias, pero eso es una falacia. Eso es una falacia. Revisemos si los petroleros han perdido en los últimos años. No han perdido. Ellos han obtenido ganancias. Revisemos las cifras y han obtenido ganancias. Revisemos a los grandes empresarios. Entonces, lejos de llegar a una remisión de intereses para ellos, sí se lo tenía que hacer para los pequeños y medianos productores. Y esos recursos que se tenían que recaudar de los grandes productores de este país, de los banqueros, de los industriales, de importadores y exportadores, esos recursos canalizar ¿a qué? Crédito blando para los pequeños y medianos productores, tomando en cuenta además que el 65% de la mano de obra en este país es generada por la pequeña y mediana empresa. Entonces, no es que los grandes empresarios generan trabajo, generan empleo, sí lo hacen, pero de manera mucho más limitada que los pequeños y medianos. Entonces, el apoyo del Estado tiene que irse hacia allí. Entonces, aquí viene la política del Estado, la política del gobierno tiene que ir orientada a cómo le ayudamos a la gente del campo a que salga adelante. Yo no creo que exista provincia en este país, en estos momentos, en donde la gente salga de las ciudades para irse al campo. No, no debe de existir. La dinámica es inversa. Es imposible, es inversa. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque supuestamente el desarrollo está en las ciudades. El desarrollo está allí, ¿por qué? Porque ahí están las universidades, porque ahí están las escuelas, porque ahí están las industrias, porque ahí están los centros de salud, porque ahí están los dispensarios. Ahí está supuestamente la posibilidad de desarrollo. ¿Está la posibilidad de desarrollo en el campo? No, porque ahí no hay escuelas, porque ahí si hay escuelas son de baja calidad, porque ahí no están las universidades, porque ahí no están los colegios, porque ahí no están las industrias, porque el campo está abandonado y no existe posibilidades de desarrollo desde allí. ¿Y por qué no existe esa motivación desde el Estado para que la gente regrese al campo? Precisamente por la falta de una política adecuada desde el Estado y desde los gobiernos. Toda esta situación, el escenario que usted lo acaba de describir, ¿se va a solucionar con un juicio político? Perdone la pregunta, pero sonaría hasta ingenuo. Sí, y justamente yo por ello sí cuestiono ese juicio político, porque la responsabilidad no es solo de él. Sí, él tuvo su responsabilidad, pero con el cambio de ministro, ¿logramos que aquello cambie? No, seguimos en la misma línea, no ha cambiado. O con la división del ministerio, ya no es del Ministerio de Agricultura. Yo el cuestionamiento más fuerte que le tengo al ex ministro de Agricultura es cuando habló de la compra del ministerio o la venta del ministerio, cuando se decía que para ese cargo se tenía que hacer $1,5 millones de dólares. Yo más bien el cuestionamiento lo tengo desde allí. Entonces, ¿cómo es que un ministerio de Agricultura que tiene que apoyar a la gente en el campo a que se desarrolle esa actividad, se está pagando $1,5 millones para ese cargo? ¿Qué es lo que significa? Que el ministro que vaya simple y llanamente tendrá que darse los modos ¿para qué? Para recuperar esa inversión, pues. Entonces, lejos de invertir en el campo, lo que están es invirtiendo en un ministerio para desde ahí seguramente levantarse con el santo y la limosna. Pero eso evidentemente es un acto de corrupción. Y allí viene la pregunta. La Comisión de Fiscalización, una vez que en su momento resuelva toda esta solicitud de juicio político, ¿podría solicitar o entregar esta documentación a la Fiscalía para que inicie las investigaciones del caso? Se debería de investigar aquello,
porque si estamos hablando de un ministerio con ese tipo de prácticas, seguramente suceden en todos, y lo que se trata es de evitar. Si aquí en la Asamblea se ha hecho un escándalo, como no podía ser de otra manera, además, al respecto de los diezmos, mire lo que significa que se esté vendiendo ministerios. Y obviamente en eso debería de existir una investigación profunda para ver si simple y llanamente son meras especulaciones o si en realidad aquello está sucediendo, lo que sería absolutamente grave, injustificable y que obviamente debería de dar lugar ya a otro tipo de responsabilidades. ¿Llamarán tal vez al fiscal para que explique las acciones que ha emprendido sobre este caso? No se ha escuchado mayor ruido a nivel de esta declaración que lo hizo el exministro Rubén Flores. Sí, justamente porque se ha querido bajar el tono de aquello y porque lamentablemente la Comisión de Fiscalización, lo que dijo el ministro, el exministro. La Comisión de Fiscalización se queda a veces en este tipo de situaciones no muy importantes y no profundiza en temas fundamentales para el país. Y lamentablemente, y en esto yo creo que hay que buscar cómo desde esta propia Asamblea Nacional se impulsa de manera adecuada las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que no quede únicamente en la responsabilidad y en la facultad de los presidentes de las comisiones llamar a tal o cual ministro o tratar tal o cual tema, porque eso está limitando la gestión fiscalizadora de los asambleístas, que hacemos pedidos a los presidentes y que en muchos de los casos ellos lo cogen y lo guardan por debajo del escritorio y simple y llanamente dan paso exclusivamente a los temas que son agenda personal de aquellos. Y yo ahí tengo un gran cuestionamiento porque, en definitiva, tanto en las comisiones como en el Pleno de la Asamblea Nacional tenemos que ser los legisladores quienes resolvamos. Y ahí también las solicitudes de información que se le haga directamente a los ministros. Los pedidos de comparecencia también deberían de ser resueltos por mayoría al interior de las comisiones y no únicamente estar sujetos a que si el presidente de la comisión quiere o no quiere. Y también las resoluciones de las comisiones, yo vengo planteando de que no puede ser por mayoría absoluta. Las comisiones no son la máxima autoridad de la Asamblea Nacional, la máxima autoridad es el Pleno. Las comisiones son una especie de organismos asesores del Pleno, es decir, los temas que se tratan en las comisiones tienen que venir al Pleno. Y si van a venir al Pleno, entonces no se justifica que en las comisiones tengamos que resolver por mayoría absoluta. Eso es un absurdo, se debe de resolver por mayoría simple. ¿Por qué? Porque en definitiva, lo que se resuelve ahí por mayoría simple termina con una resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, que sí es la máxima autoridad de la Asamblea. Se me está adelantando, asambleísta, el siguiente tema de debate, porque entiendo también que dentro de la Comisión de Fiscalización se habla de plantear reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero esto será tema de análisis en el siguiente bloque. Para ir cerrando nada más este espacio respecto de la solicitud de juicio político en cuanto al ex ministro de Agricultura, Rubén Flores. La mesa legislativa entonces ha considerado que una falta de política adecuada sería además una causal para llevarlo al Pleno de la legislatura a que responda sobre las acciones que habría o no emprendido respecto del agro. Yo considero de que tiene que llegar al Pleno en la medida en que aquí en la Asamblea Nacional se tiene que cuestionar la política que en ese ámbito ha llevado adelante el ministro y que lo está haciendo también el actual. Entonces, el juicio político al ministro Flores debe servir de manera principal para un cuestionamiento a las políticas del Estado en el ámbito agropecuario y que obviamente, como yo también manifesté anteriormente, debe de servir para una rectificación del gobierno, para que el gobierno cambie rumbos en aquello y que ojalá en el país, a partir de ello, podamos realmente definir una política agropecuaria de mediano y largo plazo. Muy bien, conversamos con el asambleísta Raúl Tello, él es integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional respecto de estas solicitudes de juicio político que lleva adelante esta comisión, primero en contra del exministro de Finanzas Carlos de la Torre y también respecto
de una nueva solicitud en contra del exministro de Agricultura, Rubén Flores. Nosotros nos vamos a ir a una pausa, amigas y amigos. Cuando regresemos, vamos a conversar respecto de otras decisiones también que la adoptó en su momento la Comisión de Fiscalización, como por ejemplo en contra de los ex vocales del Consejo de la Judicatura, bueno, que ya están cesados. Sigan con nosotros, amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este su programa Tercer Debate. Conversamos con el asambleísta Raúl Tello, él es integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Legislador, en el bloque anterior conversábamos sobre estas solicitudes de juicio político que las lleva adelante la Comisión de Fiscalización, pero hubo también discusión, debate respecto de un no informe cuando la Comisión de Fiscalización llevaba adelante esta solicitud de juicio político en contra de los ex vocales del Consejo de la Judicatura. Al final del camino fue el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio quien decidió que ese organismo, el Consejo de la Judicatura, sus vocales, sean cesados. ¿Qué pasó? ¿Cómo tomó usted esta decisión, usted como integrante de la Comisión de Fiscalización? Mire, hay tres juicios políticos que prácticamente se quedaron en el limbo. El uno, el juicio político al ex vicepresidente de la República, que terminó sin ninguna votación, sin ninguna decisión de la comisión, que no se hizo absolutamente ningún informe, absolutamente nada. Porque cumplían sus 90 días de ausencia temporal en el cargo. Sí, pero ese es un argumento que no es válido. No es válido. Lo dijo porque, la presidenta de la Comisión sí, de Fiscalización. Obviamente yo respeto esa opinión, pero no lo puedo compartir bajo ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque el juicio político se inició cuando él era vicepresidente de la República y tiene que responder políticamente hasta un año después de haber ejercido. Pero es que eso no establece la Constitución. Y en todo caso, el juicio político se inició y es un proceso que no podía terminar así abruptamente y mucho menos sin una decisión de la Comisión de Fiscalización, porque en el peor de los casos, inclusive, debía de ser esa una decisión de la Comisión. Sí, yéndonos en la línea de la presidenta de la Comisión de Fiscalización de decir, bueno, ya no puede continuar el juicio porque ya transcurrieron los 90 días de estar fuera del cargo, debía de ser una decisión de la Comisión. ¿Elaborar un informe? Un informe, tomar alguna decisión, pero la Comisión, ningún presidente de comisión está por encima de la Comisión. La instancia legislativa es la comisión, no el presidente de la comisión. El presidente de la comisión es quien preside, entonces no puede bajo ningún punto de vista tomar decisiones al margen de la comisión. Entonces sí, esa ha sido una decisión absolutamente arbitraria de la presidenta de la Comisión de Fiscalización. Aunque se cumplieron los 90 días que determina la Constitución para confirmarse la ausencia definitiva en el cargo. Ese tema debía de ser fruto de un debate de la comisión, de los comisionados, de los asambleístas, para que la comisión resuelva algo, no de la presidenta de la comisión. Esa atribución no le está concedida a ella, por el contrario, está vetada esa condición de que ella termine resolviendo los temas como lo resolvió en esa circunstancia. ¿Es el primer caso? ¿El segundo? El segundo tenemos el tema del YAL y el Consejo de la Judicatura, y el tercero del superintendente de bancos, Cristian Cruz, que también se quedó en el limbo. Y esto se porque no habían los votos. Mire, más que eso se debe a algunos hechos que en algunos casos inclusive dan vergüenza. Lo primero que tengo que señalar, de que el correísmo acomodó la legislación, la normativa, para que nadie sea fiscalizado en esta Asamblea Nacional. Y digo acomodó porque las circunstancias permiten aquello, sí permiten aquello. ¿A través de qué? A través de normas que impiden, por ejemplo, que los legisladores de manera directa le llamemos a un ministro a comparecer en una comisión. A través de normas que impiden que la Asamblea haga algo cuando un ministro no viene.
No viene el ministro y no pasa absolutamente nada. Mire, yo considero... Pero sí, de la que- ley de la función legislativa establece varios niveles. Primero es un llamado a una comisión general, en el caso de una mesa legislativa. Se pueden realizar hasta dos llamados para el funcionario, pero si el tercero no acude, puede hacerlo a través de la comisión de fiscalización. Sí, pero mire, eso termina siendo una larga tarea que culmina en nada. O sea, se le llama a la comisión de fiscalización y ahí simplemente si no acude, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. Mire, aquí las cosas deberían de ser claras. 2 llamados y no acude el ministro, causal de juicio político. Causal de juicio político. Porque ¿Por si no no, acudir ¿cómo a la hacemos asamblea? control? Sí, ¿cómo hacemos control? Y es que está desacatando un ministro a la principal función del Estado. Y ahí habrá quien le diga, bueno, entonces cada ministro debería tener una oficina en la Asamblea Nacional, porque prácticamente serían llamados Pero todos es los que días es todos los parte ministros. consustancial de sus funciones rendir cuentas. ¿Ante quién rinde cuentas un ministro de Estado? Tiene que hacerlo ante la Asamblea Nacional. Le voy a poner un ejemplo. Ha habido casos en que la Comisión de Seguridad Fronteriza llamó a la actual ministra del Interior, María Paula Romo, y también a la misma hora le llamó la Comisión de Soberanía y Seguridad del Estado. Sí, pero bueno, ese es un tema de coordinación entre comisiones. Pero ahí, Y ¿cómo hace la obviamente funcionaria para estar en es las una dos cuestión, comisiones? es una cuestión de forma y además es una cuestión absolutamente justificada. El día de hoy sucedió algo. El ministro de Trabajo estaba citado a 2 comisiones, de la Comisión de los Jubilados y a la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Y a la misma hora. A la misma hora. Entonces, obviamente ahí está plenamente justificado y ahí también es un llamado de atención para que exista una coordinación entre las comisiones para que no suceda aquello. Luego, también el tema de las comparecencias a las comisiones tiene que ser una cuestión acordada por mayoría en la comisión, es decir, para que se justifique, ¿sí? Para que se justifique la comparecencia del ministro. Entonces, muy bien, yo solicito en la comisión de que tal ministro sea llamado por tal o cual causa. Entonces, la comisión resuelve convocarle. El ministro no viene injustificadamente a 2 comparecencias. O envían a sus delegados, porque también ha habido casos de que envían a sus delegados y lo que efectúa el delegado en la comisión es da lectura, literal, da lectura al informe enviado por su superior. Aquí también hay que establecer una diferencia. Porque eso también Mire, ocurre aquí. El en la sujeto de Asamblea. control político de la Asamblea Nacional, ¿quién es? Es el ministro. No es del subsecretario, no es de otro funcionario. Entonces, tienen que acudir los ministros. La norma es absolutamente clara y es norma constitucional. Los sujetos de juicio político son, en este caso, los ministros de Estado, no son los subsecretarios. Las comparecencias a las comisiones son parte del proceso de fiscalización y control político. Entonces, tienen que asistir los ministros. Sí. Algún asambleísta propone o alguna comisión propone que asista el subsecretario, estaría bien, sí, estaría bien, es voluntad de esa comisión, pero los sujetos de fiscalización y control político son los ministros y los ministros no pueden inventarse 1000 cosas para no venir, para no responder, para no dar la cara no ante los asambleístas, sino ante la primera función del Estado, que es la Asamblea Nacional, y ante el pueblo ecuatoriano. Asambleísta, para no salir de esta línea, respecto de la solicitud de juicio político en contra del superintendente y el Consejo de la Judicatura. La ley de la función legislativa establece que el informe aprobado por las comisiones debe tener mayoría y en el caso de la comisión de fiscalización deben ser al menos 7 votos. No se reunieron esos 7 votos, habían 6 en el primer caso y 5 en el segundo, si la memoria no me es infiel, pero no habían los 7 votos suficientes para aprobar, pero tampoco había el informe que recomendaba el archivo. ¿Cabe allí una reforma a la ley de la función legislativa? Eso es urgente, es urgente. Yo vengo manteniendo de que las resoluciones de comisiones tienen que ser por mayoría simple, porque si no utilizan artificios vergonzosos como utilizaron algunos asambleístas en el cálculo de los números, sí, calcularon. Muy bien, yo no voy y con eso ahí se produce un empate. O en el mejor de los casos gana una determinada moción, pero no tienen los votos que significa la mayoría absoluta. Entonces se da paso a que tengan la posibilidad de estas triquiñuelas, de estas cosas un poco raras. Pero también se daba hace muchos años atrás, en el pasado, cuando había legisladores que en el momento de la votación, bueno, atendían llamadas telefónicas, tenían que moverse porque otra comisión estaba sesionando.
O sea, no es nueva esta situación. Entonces, cabe una reforma puntual para hacer un llamado al legislador para que acuda a la votación de los informes de las mesas legislativas. Desde luego que sí, esa debería de ser una cuestión absolutamente obligatoria. Los legisladores deberían de estar presentes, porque ahí existe una contradicción. ¿Cuándo se instala una mesa? Una mesa se instala con la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. Ese es el quórum. Por lo general, 7 entonces, legisladores. Son 7 asambleístas. Entonces, si vamos a tomar una resolución, es imposible que los 7 voten a favor. Es imposible. ¿Por qué? Porque siempre hay discrepancias. Entonces, de pronto, hay un 6, imagínense, si hay una votación 6-1, sin embargo, de ser la votación 6-1, no se podría aprobar. Porque no se necesita mayoría necesarios. absoluta. Entonces, aquí en las comisiones es necesario de que únicamente se requiera mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes. Correcto. Y eso inclusive impediría de alguna manera de que existan legisladores ausentes. ¿Por qué? Porque si determinado legislador quiere que la resolución salga en determinada línea, más bien va a estar presente para hacer valer su voto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con su voto puede permitir que, siendo mayoría simple, no quede, yo que sé, una votación 4-3, sino que con su voto de pronto se empata o con su voto se desempata. Entonces, realmente el tema de una reforma ahí es urgente para no tener estas situaciones que para mí son vergonzosas. Vergonzosas en la medida que inclusive en la Comisión de Fiscalización sucedió algo. Legisladores que pidieron cambios en el informe. ¿Sí? Dijeron, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta lo otro. Que es potestad, que también cambios. No pueden hacer. Está bien, pero piden esos cambios. ¿Sí? Se aceptan esos cambios y terminan votando en contra del informe. Si van a votar en contra, ¿para qué piden los cambios? Es que ha habido legisladores que señalan que, bueno, al momento de la votación es todo en bloque y no artículo por artículo. Entonces, evidentemente, ese es otro cambio que se allí habría que hacer. No, pero el informe es uno solo. El informe es uno solo. Entonces, si yo pido cambios en el informe, obviamente, y si se aceptan mis cambios, porque sería justificado de que, bueno, yo voto en contra porque no aceptaron mis propuestas, aceptan mis cambios y termino votando en contra. Entonces, esa sí es una cuestión absurda y vergonzosa. Gracias, asambleísta Raúl Tello, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Ha estado con nosotros aquí en el programa Tercer Debate. Nosotros, amigas y amigos, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos tendremos otra visión respecto del trabajo y el rol que lleva adelante esta mesa legislativa. Sigan con nosotros. Esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este subprograma Tercer Debate. Estamos conversando sobre los procesos de fiscalización que lleva adelante precisamente la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Vamos a conocer ahora la otra visión. Vamos a saludar con el asambleísta Jimmy Candela. Asambleísta, bienvenido a Tercer Debate. Sí, muchas gracias. Agradezco muchísimo la amabilidad de la televisión legislativa de considerarme para participar en este importantísimo programa que definitivamente es de opinión y ahí estamos a la orden para atender su cuestionario de preguntas, mi querido. Muy bien, asambleísta, muchas gracias. Bueno, conversábamos previamente con el legislador Raúl Tello y él nos entregaba varios criterios y se mostraba crítico respecto del trabajo de la Comisión de Fiscalización y señalaba que, por ejemplo, se deben modificar la Ley Orgánica de la Función Legislativa para, entre otros aspectos, buscar la presencia in situ de los legisladores al momento de la votación de los informes. Se registró, por ejemplo, que no hubo los votos necesarios para llevar a juicio político a los ex vocales del Consejo de la Judicatura, trabajo que lo terminó realizando el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.
Bueno, hay dos ocasiones que ha ocurrido este tema. Esta novedad para nosotros es preocupante porque luego de un trabajo de fiscalización, de un trabajo realizado con miras a dar una respuesta al país sobre la necesidad de cambiar esa mentalidad que ha habido de los 10 últimos años, que a la Comisión de Fiscalización se le denominaba, entre comillas, Comisión de Archivos. Y esta Comisión de Fiscalización está demostrando que tiene una agenda de fiscalización y de hacer justicia ante una serie de circunstancias que no se han podido poner o hacer justicia. O sea, trabajo hay, dice usted. Trabajo hay, yo pienso que hay un cronograma y una agenda bastante fuerte. Al menos por mi parte he pedido yo la comparecencia de algunas autoridades y todavía estamos en la cola de esperar a que lleguen la oportunidad de que estén. Pero lo que dice Raúl, él es uno de los principales afectados porque él era uno de la iniciativa junto a Esteban Bernal planteando la fiscalización o el juicio político para los vocales del Consejo de la Judicatura. Para los vocales del Consejo de la Judicatura. De tal forma que sí encontramos novedades que en definitiva hacen necesaria la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en lo que se denomina el proceso de fiscalización y juicio político. Yo pienso que cuando no asisten los 12 asambleístas, cuando existe el quórum correspondiente y dice la disposición que para poder entrar en firme una resolución debe haber la mayoría absoluta. Si no había de 12 votos o de 12 miembros que conformamos, faltan 2, quedan 10. Si de esos 10, la mayoría absoluta, que son 7, hubiéramos estado, la decisión de juicio político se cumplía. Tenían apenas Pero 5 la votos. votación fue de 6 votos O a 6. 4. De tal forma que, como no hubo mayoría absoluta, no pasa el juicio político. Pero y tampoco esto queda, hubo informe para el archivo legislador. y esto eso fue lo queda que en se el limbo criticó. porque no hay una decisión clara de qué resolución es la que prevalece. Entonces yo sí creo que hay un vacío jurídico de procedimientos parlamentarios que en definitiva debe ser motivo para que la Comisión de Justicia haga una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa en este aspecto, que principalmente existe el quórum correspondiente o que obligue a los asambleístas ante una decisión de este tipo a asistir o enviar a su alterno. De tal forma que esto no provoque este tema que quede en el limbo. Luego de eso alguien en broma decía, mira, los ministros de Estado están diciendo que quieren que los llame a juicio político Raúl Tello o Esteban Bernal porque siempre queda en el limbo. Y no es así. O sea, como broma está bien, pero a eso hay que buscarle una salida, una fórmula que satisfaga a los ecuatorianos y exista un pronunciamiento real de lo que dijo esa mayoría. Pero es que este fue uno de los casos. Y bueno, en la Asamblea Nacional se generó discusión, pero se volvió a repetir con el ex superintendente de bancos. Y allí venía la discusión, porque estas dos autoridades o de estos organismos, quienes sí fueron cesados en sus funciones, fue por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Y la discusión viene porque al parecer ese organismo estaría adoptando atribuciones que las tiene por norma constitucional la Asamblea Nacional. Pero por supuesto, por eso le decía yo que había 2 eventos en los que ha sucedido esta circunstancia. De tal forma que sí es urgente buscarle una salida para que no se vuelva a producir esto. En los 2 casos sabíamos que si es que la Asamblea no tomaba la decisión o no daba resultados para llamar a juicio político a estas 2 personalidades, al Consejo de la Judicatura, en los 6 vocales que la componen y en el superintendente de bancos, lo iba a hacer el Consejo de Participación Ciudadana, como así sucedió. Ante ello yo sí considero importante, y lo he manifestado públicamente, que la Asamblea Nacional está perdiendo el protagonismo de las competencias que le corresponden cumplir. ¿Usted cree que está supliendo esas competencias del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio? Pero es que lo estamos viendo en la realidad, es evidente. Lo están haciendo. Cuando el Consejo de Participación Ciudadana debió haber recibido ya
el llamado a juicio político en cuanto a que son procedimientos diferentes, pero de alguna forma se fueron afuera los unos del Consejo de la Judicatura y el otro de la Superintendencia de Bancos. Ahora bien, en las últimas horas ha habido discusión sobre un posible llamado a juicio político a los actuales vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio, y los hechos son supuestos inconvenientes entre Aquiles Rigail y Juan Pablo Albán, los dos vocales del Consejo de la Judicatura. En un audio que circuló en la última sesión del Pleno de la Asamblea Nacional se observó, por ejemplo, que Juan Pablo Albán señalaba sobre la designación a dedo de jueces, de fiscales. Esto puede ser también motivo de que, bueno, la Comisión de Fiscalización empiece a tomar cartas en el asunto. Bueno, esto le corresponde y es competencia de la Asamblea. Yo pienso que la Asamblea Nacional debe de, no digo recuperar, pero sí mantener su posición de que es el primer organismo del Estado a la que le corresponde dos instancias claras y ámbitos de sus funciones, que son legislar y fiscalizar. Entonces, si estamos viendo incorrecciones, si estamos viendo un mal manejo de hechos que son ocasionados como origen del Consejo de Participación Ciudadana, que hay dos ciudadanos que no están cumpliendo con su tarea como corresponde y son motivo de escándalos que avergüenzan a la nación, para eso está la Asamblea Nacional. ¿Pero qué pasó, legislador? Se dijo en su momento que iban a cambiar la justicia, que como estaba manejada durante los últimos años no era la correcta y que ahora iba a ser diferente. Y obtenemos estos casos. Y al parecer nadie se escandaliza. Bueno, son los riesgos que corresponden. Nosotros ¿Riesgos de qué? Son los riesgos que cuando no hay una buena selección, cuando no se hace un trabajo que corresponda a un compromiso y a respetar la institucionalidad. Porque si bien así tú eres miembro de un consejo, de un organismo, de una institución, debes respetar a ese organismo. Y estamos viendo que no se está respetando. ¿Cómo puede ser posible que en una sesión de consejo se comiencen a hacer acusaciones y a lanzar una serie de improperios que en definitiva no son la vergüenza solamente para ellos, sino para la institución y principalmente para el país, que está pasando de un proceso que se originó en una consulta popular, donde el pueblo ávido de justicia pedía y pidió que se nombre un nuevo Consejo de Participación Ciudadana y que se ponga en consideración todo lo que afectó en estos últimos 10 años al país y que no se lo está cumpliendo. Pero usted ha mencionado algo que me parece que es el meollo del asunto, los procesos de selección. Los actuales vocales del Consejo de la Judicatura no fueron elegidos precisamente a través de un concurso, como lo hacía el anterior Consejo de Participación Ciudadana. Pero es que es lo que está cuestionándose. Son los denominados concursos, entre comillas, donde había recomendados, donde está viendo que el fiscal... Eso era lo criticable. Y se lo criticó en su momento. Pero viendo... ahora se lo designó tal vez de ternas, directamente, de forma directa. Por supuesto, y estaba en su derecho de hacerlo porque son transitorios y son provisionales. Y tienen que cumplir el cometido para el cual se les encargó ese trabajo. Pero estamos viendo como ejemplo, el mismo fiscal de la Nación, fiscal general, que fuera nominado y nombrado, fue precisamente recogido de un resultado de un concurso amañado y que él, estando en uno de los primeros lugares, se lo trajo a otro orden y se ubicó a quienes eran recomendados e iban a cumplir las consignas del gobierno de turno, como así ocurrió y así se ha venido haciendo. ¿Se debería llamar entonces a los vocales del Consejo de la Judicatura? Quiero insistirle en esa pregunta. El señor asambleísta Homero Castanier, de los registros de Creo, pasó las grabaciones de lo ocurrido y presentó un proyecto de resolución de que se solicite la presencia de los señores miembros del Consejo de la Judicatura para que vengan a dar explicaciones sobre esos audios y sobre las acusaciones que existen para que la Asamblea conozca. Y sobre eso la Asamblea pueda disponer. Pase a la Comisión de Fiscalización, señala, de tal forma que no fue aceptada que pasen al Pleno y se reconsideró otra resolución para que pasen a la Comisión de Fiscalización y sea en la Comisión de Fiscalización donde ellos tengan que responder. Pero allí entonces la discusión fue porque en el Pleno de la Asamblea Nacional
si bien vienen los vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio, no tienen esta oportunidad, los asambleístas, de hacer las preguntas en la Comisión de Fiscalización, si tienen esa oportunidad de abrir un espacio para que aclaren las dudas que tienen los asambleístas. Bueno, la comisión de fiscalización no solamente es para que participen solamente quienes la componemos. La comisión de fiscalización le da apertura y bienvenida a los asambleístas que quieran asistir, como así ha sucedido. Hay asambleístas que participan, algunos cuando van a defender a algún ministro que en su momento correspondía a su línea política, o algún personaje que tienen algún compromiso en cuanto a querer también pues estar vigilantes de que los procesos se cumplan como corresponde. Asambleísta Jimmy Candel, usted es integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. ¿Podrían ser llamados otros actores del actual gobierno? El legislador Raúl Tello ponía en evidencia varios hechos. Desde el Ministerio de Finanzas, por ejemplo, no se ha logrado hasta el momento cumplir con el pago de los haberes para la reconstrucción de la provincia de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto del 16 de abril. Más allá de que ya existe un proceso de juicio político en adelante en contra del exministro de Finanzas. Pero ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Los integrantes de la Comisión de Fiscalización, algunos de ellos estuvieron en Tarqui y constataron que, por ejemplo, hay edificios que continúan todavía ahí con algunas señales evidentes del terremoto. Vean, Carlos, lo he dicho yo públicamente cuando yo fundamenté mi votación con respecto al llamado a juicio político al exministro de Finanzas. Carlos de la Torre. Que no solamente se quede esto en un juicio político y la censura para él, sino que toda esa obra que ha sido contratada, que esté inconclusa, que no está terminada, que también se ponga como parte de la resolución para que esto sea terminado, que sean concluidas las obras de las cuales la provincia de Manabí y Esmeraldas son las principales que están reclamando. Muy bien. Asambleísta Jimmy Candel, le quiero agradecer su presencia aquí en Tercer Debate, por estar con nosotros aquí en los medios legislativos. Gracias, amigas y amigos. Ustedes desde sus hogares, desde donde nos escuchen, podrán sacar ya sus conclusiones. Hemos intentado tener dos visiones respecto del trabajo que lleva adelante la Comisión de Fiscalización y Control Político. Nos encontraremos en una próxima edición. Que tengan una buena tarde.